según yo, el examen tiende a ser muy, bueno, no es el primer examen que aplico así, pero sí, sí fueron calificaciones muy altas, pero en estadística se supone que también tienes que checar de que otras cosas concuerden, es un sentido de congruencia. Entonces, como las prácticas no les fue muy bien, hubo errores, hubo cosas que no están entendiendo bien, entonces, o que no entendieron bien. Entonces, pues queda la duda, ¿no? Y los únicos, y por lógica, pues las únicas conclusiones es que uno, pues, como varios de los problemas los saqué de internet, pues encontraron la hoja de internet y pues ya nada más se le fueron pasando. Este, el problema, bueno, no tanto aparte de que no aprendan, porque la idea es aprender, ¿no? O sea, la idea no es pasar nada más, sino es aprender. Lo, lo malo para ustedes mismos, o sea, a ver, siempre les hago mucha insistencia en esto. Ya no están en bachillerato, ni están no son niños, ¿no? En 4 años más o menos van a terminar su carrera, van a ser el ingeniero Eduardo Labra, la ingeniero Judith del Carmen Padrón, el ingeniero Carlos Alberto. Van a ser responsables de un área. Entonces, espérenme tantito. Tengo una llamada. ¿A quién se le ocurre? Bueno, regresando, pues, una llamada del banco de mi tarjeta, entonces puedes interrumpir. Normalmente nunca interrumpo. Pero bueno, de nuevo, el detalle de eso es de que o sea, pueden encontrar, o sea, está divertido, ¿no? De que, pues le pasé eso a mi amigo y no pasa nada, ¿no? Ya pasamos los dos. Pero el problema fuerte, este, es de que, pues algún día esa persona que a ustedes le ayudaron, ni lo conocían a veces, es nada más porque son buena onda, esa persona va a ser su competencia y posiblemente no sea tan bueno como ustedes, pero esa persona igual tiene una palanca o lo que ustedes quieran y les va a quitar el empleo. Entonces, al revés, la gente que son buenas y que se apoyan unas a las otras, porque todas son buenas, entonces, normalmente no necesitan copiar, ¿eh? Este, entonces, tengan eso en cuenta de que si copian o se dejan copiar, pues el problema tarde o temprano va a ser ese. El problema es de que algún día, pues esa persona va a competir contra ustedes. ¿Y cómo se llama? Entonces, ¿cómo se llama? Pues nada más tengan eso de cuidado, ¿no? O sea, al final de que dicen, pues no hay bronca, ya pasamos todos, ya lo hicimos. Recuerden que si salen 40 ingenieros, van a ser 40 competencias contra ustedes. Y si son todos buenos, ok, qué padre, el mercado necesita mucho de eso. Pero si no son buenos, todos van a competir muy mal y
pues eso no les conviene. A ustedes no les conviene, piénsenlo en ese sentido, no les conviene. Y peor, y se lo digo por experiencia de que, por ejemplo, nosotros en la carrera, le hacíamos a veces los trabajos a la amiguita, a la muchacha bonita y demás, y 20 años después te decía, no, ¿tú cuándo? Yo ni me acuerdo. Estamos, entonces, les puede pasar eso, ¿eh? Les puede pasar que ustedes hagan un favor, y se lo digo por experiencia, porque me pasó. Ustedes, y cuando ustedes lo necesiten, las personas les van a decir que no se acuerdan, que eso nunca fue cierto y que ellos jamás tuvieron la ayuda de otra persona. ¿Ok? Entonces, bueno, empecemos. Estábamos ayer con, que viene al caso de esta unidad, ¿no? ¿Por qué viene al caso al concepto de lógica en lo que les estoy diciendo? ¿Por qué viene un caso de lógica, compañeros? ¿Ya? ¿Por qué tiene que ver con lógica lo que les estoy diciendo? Porque, lógicamente, mientras más egresados haya, más competencia. Entonces, Exacto. Pero el problema está de que, mira, hay muchísimo trabajo. El problema es más fuerte de que hay muchos ingenieros que no están teniendo trabajo, y no están teniendo trabajo porque no son buenos. Hay muchísimo trabajo, pero para gente buena. O sea, gente muy que sabe bastante. Y gente que se dedica mucho. Entonces, aparte es un desprestigio para ustedes mismos. Porque si llega alguien y no sabe, y luego dicen, ah, pues es que viene del TEC. No, pues, o sea, de hecho, realmente las escuelas que yo he visto que sacan muy, muy buenos estudiantes, salen muy poquitos. Les digo, de 70 salen 10, 12 máximo. Y pasa eso porque obviamente son muy duros y son chavos buenísimos, buenísimos. O sea, vamos, yo quería varios de esos para la maestría, ¿no? Pero bueno, entonces, sí, piensen en eso, piensen de que si se empiezan a copiar así, si no aprenden, o sea, recuerden que mi trabajo es enseñarles, o sea, esa es mi chamba. Entonces, no que pasen. Entonces, pasar es ya cuestión de ustedes. Entonces, lo importante siempre, siempre es aprender. ¿Por qué? Porque lo que aprendan es lo que vas a intercambiar cuando salgas. O sea, entre más sepas, más tienes para dar y más tienes para que te paguen. Ujú. Entonces, obviamente, entre más sepas y más sepas vender eso que sabes, más te van a pagar. Y mucha de la gente que le vas a ayudar, igual, no son buenos para estudiar o esto, pero son buenos para vender, ¿eh? Son excelentes vendedores. Entonces, bueno, regresamos a lo que estábamos ayer. Estábamos con los conectores lógicos. Recuerdan que muchos de esos conectores lógicos es lo que vemos siempre. Es decir, digo, si termino bien mi trabajo y ayudo a mis amigos, entonces me siento bien. Ok, sale, perfecto. Pero también puede ser que si aprendo yo y no aprenden mis amigos, que sea un negativo. Entonces, por lo tanto, bueno, que son los 3 puntitos que vemos aquí. El por lo tanto es una conclusión, ¿sí? Es muy importante porque en lógica, en las matemáticas, esos 3 puntitos te dicen que a partir, o sea, por ejemplo, yo te puedo decir, de toda la gente que ayudé en la carrera, solamente 1, 2 me correspondieron, ¿no? Y alguien dice, ah, no, pues vas a hacer favores para que te lo regresen. Pues si no, entonces ¿para qué? Digo, porque si vas a hacer favores por lo otro, pues haz lo que seas hermano de la caridad o algo por el estilo, porque si no, o sea, es muy tonto. Entonces digo, por lo tanto, si van a ayudar a alguien, tengan cuidado de que ese alguien después no les quite el empleo o ese alguien cuando lo necesiten, no lo,
y a mí me pasó uno de ellos, yo necesitaba un favor y nunca me lo quiso, o sea, me bloqueó de la cuenta de Facebook, en las reuniones, en 2 reuniones me esquivó, entonces así como que dices, bueno, no vuelvo. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, véanlo ustedes, ¿no? Cuando se pone eso significa que hay una serie de antecedentes y que a partir de esos antecedentes tú concluyes algo. Ahora, también en matemáticas existen estos dos símbolos, que es esta A volteada y esta E también volteada. El primero se refiere a lo siguiente, el concepto para todo. A ver, yo puedo decir para todo X, que es mujer, ¿qué tienen todas las mujeres? Bueno, podría decir que todas las mujeres pueden tener hijos, pero a veces no es cierto. A ver, algo que sí es para todos. Para todos, a ver, para todo X, que es un alumno de matemáticas discretas, está vivo. ¿Es cierto o no? Sí, compañeros, ¿es cierto o no es cierto? Es cierto. Es cierto. A ver, para todos los, a ver, para todos los números naturales tienen un mínimo común divisor. ¿Es cierto o no es cierto? Cierto. Es cierto. Entonces, este cuantificador universal significa que si yo lo tengo así normal, significa que todos los elementos del conjunto cumplen la condición, o todo el dominio al que me estoy refiriendo cumple la condición. Yo puedo decir, ¿todos los alumnos de matemáticas discretas quieren aprobar el curso? Quiero suponer que es cierto. Cierto, profe. Suponemos que sí, ¿verdad? No siempre, ¿eh? De hecho, me ocurrió una vez con un grupo de administración que estábamos en segundas, o sea, ya era el examen para que pasara las unidades que había reprobado. Me encontré un muchacho a escasos 5 metros de la puerta del salón y no quiso entrar. O sea, el muchacho dijo, no, ya reprobó. Lo curioso del caso es que ya lo habían corrido de sistemas y estaba en administración y en administración estaba también tronando todo. Entonces a veces las cosas que nosotros suponemos que son para todos, no siempre es cierto, ¿sí? Como podrían decir, para todo X que es hombre, ¿es machista? No. No, ¿verdad? Ahora, el otro cuantificador que existe el primero se le llama cuantificador existencial y se refiere a eso, que todos o cada uno o todos cumplen la condición. Si el símbolo está tachado, se refiere a ninguno. Por ejemplo, ninguno de X, tal que X es un hombre, puede embarazarse. ¿Eso es cierto o no? ¿Alguno de nosotros creen que nos podamos embarazar? No. No, ¿verdad? No, Entonces no. dices ningún. Ok. Entonces, el siguiente cuantificador, que es como una E invertida, se le llama un cuantificador existencial. Y se refiere a que cuando no estamos seguros que todos los elementos cumplen una condición, pero por lo menos uno, pueden ser 2, 3, 4 o todos, pero bueno. Cuando usamos el E, el existe, se refiere a que por lo menos hay un elemento que cumple la condición. Pongamos el caso. Yo puedo afirmar que por lo menos existe un estudiante que sí me está entendiendo todo lo que pongo. ¿Creen que sea cierto o no?
Cierto. Por lo menos existe uno. Puede ser que existan 2, 3 Sí. o 40, pero mi afirmación se refiere a que existe por lo menos uno. Ay, otra, a ver, espérame tantito. Disculpe, normalmente no tendría que contestar, pero como tengo un pendiente, entonces sí estoy contestando llamadas. ¿Y a quién se le ocurre? 0 van 2. Ok, entonces por lo menos existe una llamada que sí me interesa, por eso las estoy contestando. O sea, usaría el cuantificador existencial, ¿sí? Ahora podría decir, si yo no espero ninguna llamada ni tengo ningún pendiente, entonces para toda llamada que llegue la voy a ignorar. Si lo ven, la diferencia entre usar el para todo y el usar el existe. El para todo supongo que son todas. O sea, cuando digo de plano, yo no contesto ninguna. Por ejemplo, cuando voy manejando, no contesto. Para todo X, tal que X es una llamada y estoy manejando, entonces no contesto. ¿Sale? Eso es un para todo. Cuando voy manejando nunca contesto una llamada. A veces ni celular traigo. Ahora, el existe. Existe por lo menos una llamada que me interesa, que es que vengan a recoger algo. ¿Sale? Por eso estoy contestando una disculpa, pero ya que. Entonces, a ver, ¿alguien me puede dar un ejemplo de un cuantificador, de cómo utilizaría un cuantificador universal y cuándo utilizaría un cuantificador existencial? E incluso, ¿para qué usarían el por lo tanto? El existencial Ajá. sería cuando menos uno va a responder. Cuando menos uno, ¿qué? ¿Va a responder? Va a responder la pregunta. Ah, correcto, eso es muy cierto. ¿Se han fijado en internet un post que viene muy seguido de que por lo menos uno de mis amigos va a copiar este post de los enfermos, de no sé qué? ¿Sí lo han leído alguna vez? Sí, sobre todo en Facebook de señora. Exacto, eso es muy común. Y una pregunta, ¿ustedes creen que por lo menos hay una que sí lo copia y lo pone en su perfil, en su post, sí, en su muro? Pues sí, esas mismas señoras. ¿Sí, verdad? Entonces, podemos usar el cuantificador existe. Por lo menos existe una persona que contesta las preguntas. Obviamente no todos contestan las preguntas. Ahora, para el cuantificador para todo, ujú, Un cuantificador universal puede ser el que todos estén conectados en Facebook. para todo, a ver, de nuevo, ¿para todo qué? Todos estén conectados en Facebook, aunque nada más estén viendo. Ah, sí, eso sí puede ser. De que puedo decir, para todo miembro de mi familia, están conectados ustedes en Facebook. ¿No les ha tocado a la hora de la comida o algo así que están todos en la mesa y con su celular? Que puedes decir, para todo el mundo estamos esclavizados en eso. Sí.
Y es muy triste, pero es cierto. Entonces, ok, esa es la idea. La idea es que en matemáticas tú coloques esos símbolos para expresar todos los elementos todos los elementos del conjunto o todos los elementos que se cumplen una condición y en el segundo por lo menos uno cumple la condición. Y el por lo tanto, ¿para qué se usaría? A ver, imaginemos, digamos, cuando termine esto, ahorita entro a mi cuenta en Moodle y veo que mi calificación fue de 95. Por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión? Aprobé matemáticas. Sí, no, aquí en matemáticas discretas, que te salga la calificación. Vi mi calificación y saqué 95. Por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión? Buen trabajo. Por lo tanto, estoy feliz, ¿no? Perdón. Por lo tanto, estoy feliz. ¿No creen? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Saqué un 65. Por lo tanto, le voy a reclamar al profe. Yo tenía un alumno de matemáticas discretas el semestre pasado que así era. Yo nada más le tenía miedo, ya dije, ya vine a reclamar. Perdón. Por ejemplo, ahorita, ¿no? He batallado con la tos, por lo tanto, espero acabar bien la semana, ¿eh? ¿Sí? Ok, esa es la idea. De que estos conectores, cuando veamos una expresión, sepan para qué sirve cada uno. Entonces dice, uso de conectores lógicos, dice. La primera expresión dice, hoy estamos a 80 grados. Y la segunda Q representa, hoy es martes, y se representan por una variable. ¿Cómo se leería la primera, que es una disyunción? ¿Cómo se leería la primera? Así en lenguaje natural. ¿Cómo? A ver, les voy a leer la primera y a partir de la primera quiero que me den las demás. La primera se lee así. Hoy estamos a 80 grados Fahrenheit o hoy es martes. Por el conector lógico es una disyunción. En la 2, ¿quién me la gusta leer, por favor? Yo creo que Quien sea, por favor, háganme el favor. ¿Cómo se leería? ¿Cómo se lee la 2, por favor, compañeros? A ver, voy a... es, Sí, por favor, a ver, Oscar. ¿Cómo se lee ahí la la puedo. 2? Ya. Hoy no estamos a 80 grados ni es martes. No. Sería, la primera está bien. Hoy no estamos a 80 grados y Y hoy es es martes. martes. Ah, Y hoy es martes. Sí, porque recordemos, lo que es la preposición, el conector es un i, porque es una conjunción. Y Q se pone como afirmativo, ¿sí? Porque el Q no está negado. Ahora, como dijiste hace un rato, sería más o menos así. Hoy estamos a 80 F y hoy es martes y no lo es. Hoy no estamos a 80 grados o hoy es martes. Hoy no es martes tampoco.
indicando que todo es falso, que todo es más bien o bueno, otra forma de expresarlo sería, hoy estamos a 80 grados, o hoy es martes, lo contrario, ¿sí? Cuando indicamos un not, significa que va a ser lo contrario simplemente. ¿Sí? Recuerden que esto tarde o temprano. Bueno, por ejemplo, aquí te lo ponen. No es el caso que hoy estemos a 80 grados F o que sea martes. O se puede poner es lo contrario de que hoy estemos a 80 grados o que sea martes. ¿Sí? Recuerden que mucho de esto se puede evaluar por la computadora. Normalmente lo que va a ocurrir como bueno, que de hecho no sería así. De hecho, lo más correcto, según las leyes de Morgan, debería de ser ni P o, no, ni P y ni Q. ¿Sí? Esta es la que está en la discusión, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, nosotros podemos crear negaciones por medio de símbolos contrarios. O sea, por ejemplo, sabemos que el menor que lo contrario sería el mayor o igual que. Y en el caso también en el caso de las desigualdades, que creo que también están viendo en funciones. Sí están viendo desigualdades en funciones, ¿no? Digo, en cálculo. Creo que sí están viendo algo de eso. A ver, nada más haciendo el caso. La negación no necesariamente se tiene que usar con un no, sino la negación se puede usar con formas complementarias. Un ejemplo muy claro. Si yo digo, la proposición original es que sean mujeres, y si cambio la proposición y digo que sean hombres, una pregunta, ¿es una negación de la primera? ¿Cómo? Proposición original. Voy a seleccionar puras mujeres. Luego cambio la proposición y digo, voy a seleccionar puros hombres. La segunda proposición es una negación de la primera. O sea, estoy diciendo lo contrario. Sí. 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 Sí, estoy diciendo lo contrario. Y una pregunta, ¿utilicé la expresión no? No. No. Exacto, no. Entonces yo puedo negar algo sin necesidad de decir no, ¿están de acuerdo? Sí. Cuando digo estoy vivo, estoy muerto. Son dos proposiciones que son contrarias. Entonces una es la negación de la otra. Y no estoy usando el prefijo no, o no es el caso, ¿vale? Entonces muchas cosas se pueden convertir en, ¿cómo se llama? Se convierten en cosas contrarias. Ok, entonces el orden de prioridad de los conectivos, igual como ocurre con no sé si les ha ocurrido con los lenguajes de programación, ya sé que apenas están usándolos, pero en los lenguajes de programación también hay una jerarquía de operadores. Por ejemplo, si yo tengo si yo tengo un menos 5 por 4, el operador que aplico por primero es el menos 5. Es el primero que aplico.
Primero aplico la suma y la resta y luego ya después aplico la multiplicación y la división. Es decir, hay una jerarquía, excepto que lo rompa con paréntesis. Si uso paréntesis, entonces la jerarquía ya no se mantiene igual, cambia. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Cuando nosotros, cuando nosotros usamos conectores lógicos, recuerden, al final te debería de quedar solamente un valor, falso o verdadero. Cuando yo uso sumas, restas, multiplicaciones, ¿qué es lo que espero obtener? Un resultado. ¿Cómo? Un resultado. Números, ¿no? Sí. O sea, si yo sumo, si yo hago o aplico una operación de suma, ¿qué espero obtener? Un número. Los números. Y si esos números están en base 8, ¿en qué base espero obtenerlos? En 8. Pues sí. ¿Es lógico o no? Ahora, si yo estoy aplicando operaciones de intersección, diferencia de conjuntos, etcétera, ¿qué es lo que espero obtener? ¿Qué es lo que espero obtener, compañeros? Un verdadero o un falso. No, si tengo una operación de unión, diferencia, intersección, complemento, ¿qué es lo que espero obtener? ¿Cuál es mi propiedad de cerradura, que así se le llama? ¿Qué es lo que espero? ¿Esos operadores me van a devolver números? ¿Sí o no? Señores, lo acabamos de ver en la unidad pasada, por eso les dije que las calificaciones se me hicieron muy engañosas. ¿Sí? Son operadores, le tiene que regresar algún número lógico, ¿no? A ver, de nuevo. Si yo aplico operadores de suma, resta, multiplicación y división, se aplica para números y por lo tanto me va a regresar números. Si yo aplico operadores de de unión, intersección, diferencia, complemento, son operadores de conjuntos y por lo tanto me van a regresar conjuntos. Si yo aplico operadores de disyunción, conjunción, condicional, doble condicional o negación, ¿qué es lo que espero obtener? ¿Qué es lo que espero obtener, compañeros? ¿Sí? ¿Qué sería lo que esperaríamos obtener? ¿Cómo dijo, profe? ¿Me puede repetir? A ver, repito la pregunta. Pongo el contexto. Si yo aplico operadores de suma, resta, multiplicación, división, esos solamente se usan con números, porque ese es el dominio. Entonces el rango de esas funciones me da números. De la misma manera, si yo aplico operadores de unión, intersección, diferencia, complemento, me va a dar conjuntos, porque están relacionados con el álgebra de conjuntos. Si yo uso una negación, una conjunción, disyunción, implicación o doble implicación, ¿qué es lo que espero obtener?
El caso, si yo voy a un ocular y yo esperaría obtener manzanas. No. Si yo voy con una vaca y esperaría tener no sé, jamón endiablado. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperaría tener con este tipo de conectores? De operadores, realmente. ¿Qué es lo que espero obtener? Pues en sí un resultado de la misma naturaleza, pero no recuerdo. Exacto. Entonces, si la naturaleza que tenemos es estamos usando conectores de falso y verdadero. Si estamos obteniendo conectores de falso y verdadero, entonces el resultado que vas a tener es un falso o un verdadero. ¿Sí? O sea, cuando apliques una serie de operadores, al final, tú lo que esperarías obtener sería un falso y un verdadero. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí, o sea, pero ¿cuál es la idea? La idea es de que tú a partir de una serie de proposiciones obtengas una verdad o una falsedad. ¿Sí? Entonces lo que vamos a generar son tablas de verdad. Y una tabla de verdad lo que te va a mostrar es todas las posibilidades con falso y verdadero que vas a tener dependiendo de los operadores. Entonces, vas a tener tantas combinaciones como 2 a la n, donde n es el número de proposiciones. ¿Por qué creen que sea 2 a la n? ¿Por qué creen que sea 2 a la n, compañeros? Porque unas son las de verdadero y las otras de falso, ¿no? O sea, por eso. Exacto, sí, porque se basa en el concepto de que como son verdaderas o son falsas, entonces cuando tienes una sola proposición, solamente hay dos posibilidades, que sea verdadera o que sea falsa. Cuando tienes dos proposiciones, hay 4 posibilidades. Cuando tienes 3 proposiciones, vas a tener 8 posibilidades. ¿Sí? Y es importante porque evaluando, a ver, imaginemos, ¿para qué me sirve a mí? Me sirve a mí para que yo decida. Decíamos, en la disyunción, tengo 2 proposiciones. Recordemos que la disyunción es una operación binaria. Significa que tiene 2 proposiciones mínimo. ¿Qué decíamos de la disyunción? ¿Cuándo es falsa? Un o, ¿cuándo se hace falso? Cuando ambos son falsos. Exacto. Y en todos los demás casos, Verdadero. exacto. ¿Sí? Ahora, la conjunción, ¿cuándo es verdadera? Cuando los dos son verdaderos. Exacto, cuando las dos expresiones son verdaderas. ¿Qué pasa en el resto de las expresiones? Uno es verdadero, pero el otro es falso. Por ende, se da por defecto que es falso. Todo lo demás es falso, ¿no? Mientras haya un falso, todo se convierte en falso. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, entonces esto sirve porque te permite ver todas las posibilidades. Imagínate, tú tienes un sistema. De hecho, a mí me ocurrió. Una vez una alumna me dice, oiga, profe, es que no me sale, siempre se me traba. Y le dije, hazle la tabla de verdad. Y empezó a hacer la tabla de verdad y me dice, ¿sabe qué? Es que siempre me daba falso. O sea, hizo una combinación tal que hizo una contradicción. Entonces, por eso se trababa. Porque tarde o temprano generaba una contradicción. Entonces, el sistema se traba. Nunca jalaba. Entonces, tuvo que cambiar las proposiciones para que funcionara.
A ver, una pregunta. Aquí son 2 proposiciones y tenemos 4 combinaciones. Si yo tuviera 3 proposiciones, ¿cuántas combinaciones serían? Si yo tuviera 3 proposiciones, compañeros, ¿cuántas proposiciones tendrían? Si tengo 2, genero 4 combinaciones. Si tuviera 4, y más bien si tuviera 3, No sé. ¿cuántas? Les acabo de dar la fórmula en la anterior lámina. 6. A la n, exacto, tendrías 8, porque es 2 a la 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, si tuviera 4 proposiciones, 16. exacto. Entonces significa que entre más proposiciones tengas, más combinaciones se generan. ¿Por qué creen que existe el fenómeno de los hackers? Porque es muy difícil, porque son muchas proposiciones y es muy difícil verlas todas. Oh, O sea, ver todas las posibilidades. Cuando tratas de ver todas las posibilidades, entonces obviamente pues falla algo. Porque cada vez se generan más y más y más. Entonces, sí. Aquí podemos ver, por ejemplo, los valores de P y Q, que son los mismos. Y como les decía, son 2 a la 2, son 4 renglones. Si hubiera 3 proposiciones, serían 8. Si hubiera 4 proposiciones, serían 16. Una vez un alumno hace muchos años, me dijo que esto estaba muy fácil. Y dije, ok, te voy a poner un examen donde te ponga 5 proposiciones. No, pues bueno, ya se lo puse. Digo, bueno. Y obviamente reprobó, ¿no? Ya después le pasé otro examen, pero le dije, es que obviamente se va a hacer más largo. Pero no me hizo caso, ¿no? Es bueno, el chavo es muy bueno, tiene un buen trabajo y todo, pero sí era muy hablador, más que yo. Entonces, bueno, regresando. La tabla de verdad de la condicional. La condicional, ¿cuándo va a ser falsa? ¿Cuándo serías un mentiroso en una condición? Cuando no cumplas la condición. Cuando tú cumpliste, pero el otro no. Se le llama al antecedente y el consecuente. Si el antecedente fue cierto, pero el consecuente no, entonces se dice que la condición es falsa. En todos los demás casos es verdadera. No sé si queda claro cuál es esa idea, de por qué es la que todo el mundo se le hace más complicado. Sí. Sí, lo que quiere decir es que, a ver, si yo te prometí que si estudiabas mucho ibas a pasar y estudiaste mucho y no pasaste, por lo tanto ¿qué pensarías de mí? ¿Qué pensarías de mí si te digo, estudias mucho y vas a pasar? Estudiaste mucho, pero no pasaste. ¿Qué pensarías de mí? Cristo Soy un nada. mentiroso. ¿Cómo? Que soy un Que no. mentiroso. Que soy un mentiroso porque no se cumplió. La última tabla, la de sí y solo sí. ¿Cuándo es cierto? Cuando Cuando, todo es verdad. Cuando todos son verdad. Porque el de abajo no son verdad, ¿eh? Bueno, no son ciertos. Recuerden, tenemos 2 valores, falso y verdadero.
Cuando las dos condicionales. ¿En qué casos es cierto? Cuando las condicionales son ciertas o falsas. Las dos. Cuando son iguales. ¿Y suena lógico o no? Pues sí. Sí. Yo te quiero mucho si tú me quieres mucho. Yo no te quiero si tú no me quieres. Cierto. Ahora, ¿cuándo no sería cierto? La doble condicional. ¿Cuándo no sería cierto? Yo te quiero, pero tú no me quieres. A ver, ¿cómo? Cuando ninguna de las dos se quiere. No, porque esa sería la de abajo. Cuando yo no te quiero ni tú me quieres. Pero es cierto, porque es concuerda la doble condicional. La doble condicional es como la simetría. Las dos del medio son asimétricas, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, porque te dice, en la primera, yo te quiero, pero tú no me quieres. Yo no te quiero, pero tú me quieres. A ver, ¿sí queda clara la lógica? Si se fijan, la primera y la última son lógicas, ¿no? Yo te quiero, tú me quieres. Ay, qué padre, somos novios, somos bla, bla, bla. Amigos con derecho, o amigobios, o lo que quieran ser, ¿no? Ok, esa es la 1. La 4. Yo no te quiero, tú no me quieres. Es que padre, estamos bien, ¿no? Sí, no, yo no te quiero, tú no me quieres. Estamos empates, estamos bien. ¿Cuándo es cuando no estamos igual o cuando no concuerdan? Cuando ¿Cuándo? es unidireccional. Exacto, cuando uno, bueno, más que unidireccional es cuando uno es de un tipo y el otro es del otro, cuando son diferentes. ¿Qué es cuando son los problemas o no? Sí. O sea, cuando tú dices, te gusta mucho la chava, pero pues no, ni en cuenta contigo. O al revés, está la chava así de, digo, yo tenía una compañera que hasta serenata le fue a llevar a mi amigo. Y cuando estábamos en la fiesta se ponía borracha y le decía, ay, ¿cómo se llamaba? Cuco, que era, Cuco, te quiero mucho, Cuco, eres mi amor. Pero el chavo ya tenía novia, aparte pues no le gustaba, ¿no? Está muy gordito. Pero bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, compañeros? ¿Alguna duda? Ok, entonces si no hay ninguna duda, nos vemos. ¿Sale? Por favor, Sí. chequen Vale. sus